Señor bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, ¿verdad? Para darle la más cordial bienvenida a nuestra enseñanza del día de hoy. Yo espero, ¿verdad? Como siempre, que tengamos nuestros apuntes, nuestra Biblia a nuestro lado. Y para poder empezar, ¿verdad? Yo quiero hablar hoy de una fe práctica y quiero que vayamos a la carta del apóstol Santiago, el capítulo 2, y vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo. Dice la escritura de esta manera, versículo 19, Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Yo ruego a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a analizar para hablar de nuevo su palabra. Y nosotros, ¿verdad?, como dije antes, queremos hablar de una fe práctica. La fe que tenemos nosotros exige, ¿verdad?, exige entrega, exige sacrificio, exige disciplina. Y para que la palabra se cumpla, ¿verdad?, aquel que tiene una verdadera fe en ellos es que se va a cumplir. Muchos de nosotros estamos llenos de palabras, hermano, pero no trascendemos al nivel más alto. Y muchas veces por el temor y la inseguridad que nos lleva a no atrevernos a hacer las cosas. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la fe, cuando uno tiene verdadera fe, esta fe nos impulsa a hacer cosas guiados por la palabra de Dios. Y la fe es independiente, ¿verdad? No depende de sentimientos, no depende de nada de estas cosas, sino que simplemente es andar por lo que Dios dice. Y estar todos los días en una iglesia no significa que usted tenga fe, sino que la fe se va desarrollando conforme a los retos que usted acepta acerca de Dios. Y Dios está comprometido es con su palabra. En su palabra está comprometido. Y esto vamos a analizar, ¿verdad?, bien más adelante, pero hay una escritura que está en Hebreos 6:15 que dice que, hablando de Abraham, dice, habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Y toda nuestra vida cristiana entonces se trata de desarrollar estas dos cosas. Aprender a esperar y tener paciencia para hacer cumplir lo que Dios dice. Y vamos a hablar de ciertas bases, ¿verdad?, para ir edificando sobre lo que yo quiero decir. Marcos 11:23 dice así, Jesús queriendo enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? Yo solamente veo la intención de Jesús aquí. Usted conoce la historia, en Marcos 11, él tuvo hambre, salió y vio una higuera que tenía hojas y fue a ver para ver si había algo de comer, y como no la halló, entonces él maldijo la higuera y lo vieron sus discípulos. Pero la enseñanza que él quiere dar está en el versículo 23, porque dice así, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El versículo 24 dice, por tanto, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y varias veces aquí menciona creer, y creer es la acción que debe tener la fe.
En todas las escrituras, hermanos, vamos a ver, que vamos a tener que aprender a esperar en Dios para poder ver las manifestaciones de Dios. Y cuando se habla de la fe en la Biblia, simplemente es la reacción positiva de nosotros cuando oímos la palabra de Dios. Y si usted busca un significado teológico, ¿verdad? Está en Hebreos 11:1 que dice, después la fe, la certeza, lo que se espera, y la convicción, lo que no se ve. Piensen en esto. Si todas las cosas fuesen instantáneas, todo lo que pedimos fuese instantáneo, entonces ninguno de nosotros necesitaríamos tener fe. Pero la fe es un proceso que va formándose en nuestro corazón diariamente. La verdadera fe tiene obras y comienza cuando usted acepta una promesa y quiere manifestarla. La promesa tiene que estar basada toda en la palabra de Dios. Así que la fe debemos aprender a cómo hacer manifestar lo que nosotros estamos esperando. Fíjense en esto. Jesús, en Mateo 17, usted conoce, ¿verdad? Él subió a un monte con Santiago, con Pedro y Juan, y se transfiguró. Y simplemente transfigurar significa que lo que estaba dentro de él se manifestó afuera. Sus ropas se hicieron más blancos. Pero lo que yo quiero enseñar aquí es esto. Cuando él bajó del monte donde estaba, vio un gentío. Y dice la escritura, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre y que se arrodilló delante de él y diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hijo es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y otras veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, ¿verdad? Enojado ya, ¿verdad? Por la incredulidad de las personas, dijo, y no habló, ¿verdad?, en palabras halagüeñas, sino que dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros y hasta cuándo los voy a soportar? Ahora, los apóstoles de Jesús tenían experiencia, ya ellos habían ido antes, Jesús le había delegado autoridad y poder, y ellos habían ido antes y habían regresado regocijándose. En Lucas 10, dice que se regocijaban de que los demonios se les sujetaban en su nombre. Pero ahora no pudieron sostenerse para poder sanar a este niño enfermo. Y hay dos cosas, ¿verdad?, que merman nuestra fe cuando nosotros emprendemos tener fe. Una son las tradiciones arraigadas en nuestro corazón y otra es la incredulidad. Y voy a explicar más adelante sobre esto. Entonces, cuando andamos en errores doctrinales, estas cosas impiden que nosotros tengamos los resultados que queremos. Fíjese esto. En Juan 9, Jesús iba con sus discípulos y ellos vieron un ciego de nacimiento. Y ellos preguntaron al Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Sus padres? ¿Fueron sus padres? Y Jesús les dijo, no, simplemente les dijo, no, yo no estoy para estar averiguando sobre esto. Yo vine a hacer la obra que mi padre me mandó a hacer. Así que tomó el ciego y lo sanó. El ciego comenzó a ver. Entonces el problema es que hay mucha gente que no permite que la palabra de Dios se ponga en medio de lo que ellos creen, de sus tradiciones. Y este era el pensamiento de ellos. Pensaban que todo el que tenía algún defecto físico, algún problema, era que simplemente estaba bajo una maldición generacional. Pero Jesús les dijo, no, yo no vine a eso, yo vine a hacer la obra de mi Padre. Entonces lo que algunos hacen, hermano, es tomar sus experiencias
y tomar un versículo y acomodarlo a la palabra de Dios. Pero la verdad, hermano, que la palabra debe ser nuestra máxima norma de fe y conducta. Así que pasa al contrario, nuestras experiencias deben ser acomodadas a lo que dice el Señor en su palabra. Y pensamos esto. Si usted revisa otros evangelios que hablan del mismo, de este muchacho también, vemos que ellos agregan, ¿verdad? Agregan que el espíritu que tenía este muchacho era un espíritu feroz, que botaba espuma por las bocas, crujía los dientes, lo echaban en el fuego y se iba secando el muchacho. Así que pensamos, ¿verdad? Pero que ellos no pudieron perseverar en su fe y no pudieron tener los resultados porque no perseveraron en la fe. Dice Juan, primera carta de Juan 4:4, que mayor es el que está en nosotros. Así que ningún demonio puede hacernos frente si perseveramos en la palabra de Dios. Pero ellos, dice la escritura en Marcos 9:14, que cuando Jesús llegó a ellos estaban discutiendo con los escribas, en lugar de estar tratando de liberar al muchacho. Así que la fe tiene que tener, tu fe que se aplica, tiene que tener perseverancia, tiene que permanecer. Dice el Señor que el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida en los cielos. Su palabra no tiene que tener variedad, no varía. Lo que dijo el Señor, eso se va a hacer. Ellos luego, viniendo a Jesús, le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar afuera? Y esta es la actitud que debe tener cada creyente, ¿verdad? De averiguar. Porque si la palabra de Dios no miente, entonces el problema somos nosotros. Así que Jesús les dijo, mira, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes dirían a este monte, quítate y pásate allá, y el monte se va a pasar y nada será imposible. Entonces, vemos esto, ¿verdad? Nosotros podemos tener fe, porque obviamente los discípulos tenían fe, pero también pueden tener incredulidad en su corazón. Y son dos fuerzas que operan opuestamente. Puedes tener fe, ellos tenían fe porque ellos salieron a tratar de liberar al muchacho, pero también en su corazón tenía incredulidad porque creían en cosas en su corazón que le daban el mismo valor que la palabra de Dios. Y cuando usted tiene incredulidad en su corazón, eso lo hace dudar en todo lo que va usted a hacer. Entonces significa que tener fe es tener la confianza en Jesús, que usted puede sobreponerse a cada circunstancia de la vida. Para que nosotros podamos actuar en la palabra, nosotros primeramente tenemos que tomar esa palabra y aceptarla. Mucha gente está en los cultos, hermano, y no aceptan lo que oyen. La primera cosa que tiene que pasar para que la palabra comience a hacer y llevar fruto en usted, usted tiene que aceptarla. Dice el Salmo, Proverbios 24, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. Y entonces nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que meditar en ella, tenemos que confesar la palabra y tenemos que comenzar a actuar en ello para ver la manifestación de la palabra. Y confesar, ¿verdad? Simplemente es declarar lo que Dios ya nos ha dicho. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, la fe no es una impresión, no es una probabilidad, ni es una apariencia, porque todo esto viene del razonamiento humano. Usted no puede decir,
ahora yo estoy en aflicción, así que Dios va a intervenir. Eso no es así, hermano. Usted tiene que, la fe nace cuando usted toma una promesa y permanece en esta promesa hasta ver la manifestación. Usted no puede guiarse por una probabilidad. Yo es probablemente que Dios aparezca. Eso no es así. Dios responde a su palabra. Siempre debemos entonces, y pienso en esto. Hay mucha gente, hermano, que han abandonado el camino por tal vez las malas representaciones que han oído de Dios. Y siempre debemos hacer nuestra pregunta, si estamos en fe o no estamos en fe. Porque si estamos en fe verdadera, es que nuestra andar y nuestro accionar está basado en una promesa que tengamos. Y tenemos que tener esto bien arraigado, dice la Escritura. Una escritura habla de eso, está en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y usted puede llevar esto a la inversa. ¿Qué pasa si usted no pide cosas según su voluntad? No nos oye. Así que debemos preguntarnos, ¿lo que estoy pidiendo está basado en lo que Dios ha destinado para mí o no? ¿O es un deseo desordenado que yo tengo de recibir algunas cosas? Y esto, ¿verdad?, nos tiene que llevar a un crecimiento. Fíjense en esto. Un niño no puede confiar en sus padres de la noche a la mañana. La confianza viene con el tiempo. Con el tiempo. Él no puede decir, yo digo que mañana yo voy a confesar, yo voy a tener fe en mis padres. No, esto viene en relación a un trato directo con Dios en nuestro corazón. En 1 Corintios 3:6 dice que, dice Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y usted puede preguntar ahora, pastor, ¿y cómo es que Dios da el crecimiento en nosotros? Fíjese en esto. Diariamente nosotros enfrentamos situaciones en esta vida. Tenemos limitaciones, tenemos necesidades, tenemos pruebas y aún tenemos pérdidas. Esto es diario en nosotros. Ahora, el crecimiento depende de la actitud que usted asume al enfrentar esas cosas. Porque si usted decide, yo voy a poner mis cargas sobre Dios, yo voy a poner mis aflicciones sobre el Señor, yo voy a confiar en Él hasta que Él dé la salida, entonces usted va a crecer. Y así es que el crecimiento, continuamente usted va a aprender a descargar, poner su carga en el Señor. Y su corazón cada día se va fortaleciendo en la confianza que usted tiene en Dios. Y hay un versículo que habla de esto. Está en primera carta de los Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la tentación dará la salida. Este versículo yo lo busqué, ¿verdad?, en la traducción de la lengua actual, otra Biblia, ¿verdad? Y dice así: las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a los otros seres humanos, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Porque alguno pudiese preguntar, pastor, entonces las personas que más sufren son los que más fe van a tener, y necesariamente no es así. Porque dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces Santiago aquí agrega que lo que nos hace crecer es cuando nuestra fe es probada. Porque si dijéramos los que más sufren son los que tienen más fe,
Entonces los que viven tal vez en países pobres son los que más fe van a tener. Pero eso no es así. Es Depende de su actitud que usted asume en frente a las dificultades que usted va a tener en la vida. Depende si usted decide poner su confianza en Dios y no en sus propios esfuerzos. Y dice una cosa Santiago en Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce confianza. Entonces, esto significa, ¿verdad?, que la prueba de la promesa que tú has arraigado en tu corazón, por la que estás orando para ver si te permaneces o no, lo que va a producir es un fruto del Espíritu, que es la paciencia y fe. Mire, y esta paciencia bíblica no es igual que la paciencia del mundo. La paciencia del mundo es la capacidad que tienes alguna persona para resistir cosas difíciles estoicamente. Pero la paciencia bíblica no es así. La paciencia bíblica es por largo tiempo. Mira, a veces nosotros nos preguntamos cómo es que resistimos tanto y por qué lo hacemos. Pero la verdad es esta, hermano, fíjese. Dios nos ha dado su gracia. Y Dios nos ha dado su gracia para poder enfrentar situaciones difíciles en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que cuando nosotros decidimos permanecer, viene una fuerza sobrenatural sobre nosotros para llevarnos a la capacidad de poder enfrentar las cosas. Es igual que el amor. Cuando decidimos amar a alguien, cuando decidimos hacer algo por nuestros enemigos, viene también esa capacidad para hacerlo. El amor ágape de Dios, el amor sacrificial. Y todo esto exige de nosotros muchas cosas. Nosotros tenemos que crecer y cada día ir creciendo en esto. Otra cosa, ¿verdad?, que nosotros tenemos, ¿verdad?, de aprender a esperar. Esto es tan importante. La Biblia dice así. En Salmo 64, Isaías 64:4, dice así: ni nunca oyeron, ni oídos han percibido, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y el esperar es básico, hermano, porque, como les dije al principio, si todas las cosas fueron instantáneas en el Señor, ninguno necesitaría tener fe. Pero no son así. Nosotros tenemos entonces que aprender a esperar, pero este esperar en Dios, hermano, no es sentarse con un control del televisor cambiando canales, sino es protegiendo, y esta es la palabra correcta, protegiendo la promesa. Fíjese, en Lucas 1 hay un sacerdote, usted leyó la historia, llamado Zacarías, que él ministraba en el templo del Señor. Él y su mujer ya eran ancianos, pero ellos habían orado y yo creo que seguían orando para tener un hijo. Y Lucas 13, en Lucas 1, sí, un ángel se le apareció a Zacarías y le habló así: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué alegría debería ser, ¿verdad? Pero ¿cuál era la situación de Zacarías esperando? Él no estaba esperando de manera correcta, él no estaba confesando su promesa, él respondió al ángel en incredulidad. Dijo Zacarías en el versículo 18:
Zacarías, ¿en qué conoceré esto si yo soy viejo y mi mujer es avanzada en edad? Y hay una cosa que debemos aprender. Si tu corazón está lleno de incredulidad, dice la Biblia que de la abundancia el corazón abre la boca. Lo que no puedes hacer, porque por la boca confesamos lo que hay en nuestro corazón, y nuestro corazón es de él mana la vida. Dice Proverbios 4, que debemos cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Lo que hablas con tu boca, entonces lo que hay en tu corazón. El ángel que le dijo a Zacarías, mira, ahora quedarás mudo y no hablarás hasta que nazca el niño. ¿Pero para qué? Porque tu boca puede hacer abortar lo que tú estás esperando. Y esto es muy serio, ¿verdad? Hay que tener disciplina, porque si nosotros estamos esperando algo en el Señor, no podemos expresar cosas contrarias a lo que, aunque haya incredulidad en tu corazón, no confieses cosas contrarias, porque vas a abortar lo que Dios tiene para tu vida. Así que nosotros debemos ver por qué algunas cosas tal vez no nos han resultado a nosotros. ¿No será que hemos hablado en contra? Porque el esperar en Dios entonces es mantenerte atento a lo que Dios dice y proteger tu promesa, no hablando incredulidad. Cualquier cosa que tú hagas, lo que tú hagas, tienes que proteger. Dice la Biblia, y hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, dando cada vez que nos venga pensamiento de decir, esto no va a resultar, el tiempo ha pasado y yo no estoy viendo nada y otros están siendo bendecidos y yo no estoy siendo... Hermano, muérdase la boca. No lo diga. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el ángel entonces le dijo, mira, tú no vas a hablar hasta que nazca el niño? Y así pasó, no habló digamos que por 9 meses hasta que naciera el niño. ¿Por qué? Si no hubiera echado por tierra todo lo que había orado por años. No puedo ver entonces el razonamiento mío, no puede hacer que aborte las cosas que yo quiero que pase. Muchas veces nosotros entonces no hemos recibido tal vez una mala representación de Dios. Y esa representación, hermano, yo he pensado mucho en esto. Tener incredulidad, ¿qué es? Tener incredulidad es tener el corazón endurecido acerca de muchas cosas. Y fíjese esto. Mucha gente han tenido malas enseñanzas acerca de Dios. Así que a la hora de ejecutar la palabra de Dios, viene esta incredulidad que tenemos en el corazón. Dios no lo va a hacer. Muchas cosas y si se demora un poco, que es la clásica, entonces ahí comenzamos a proferir cosas que echan por tierra. ¿Cómo desaparece, pastor, esta incredulidad? Mire, a medida que va creciendo nuestro conocimiento con Dios y nos vamos a dar cuenta de lo que en realidad Dios es. Mire, muchos de nosotros hemos llevado a Dios a un plano de hombre. Tratamos a Dios y el hombre, ¿qué es? El hombre engaña y miente. Y creemos, ¿verdad? A veces se nos vienen estos pensamientos que Dios es hombre. Él no es hombre, Él es espíritu. Y Él no miente ni engaña. Lo que Él dice es verdad. Así que a medida que lo vamos conociendo, nos vamos acercando a Él y vamos viendo en su fidelidad, en su lealtad, en lo que Él dice. Entonces esta incredulidad que tenemos va a ir desapareciendo. Y creo, ¿verdad?, que
que esta es la tarea que de cada uno de nosotros. Es que porque Dios es el que da el crecimiento. Cada vez que enfrentamos situaciones, y estas situaciones, hermano, las enfrentamos de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos conociendo la fidelidad de Dios, vamos cambiando, algo está cambiando en nuestro interior. Y este cambio va a producir que tengamos mejores resultados en todas las cosas que emprendamos. Así que nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Así como dice al principio, la fe es exigente, es sacrificio, debemos hacer sacrificios y debemos disciplinarnos en la fe. Pero nunca quedarnos estáticos y no ponerlo en prueba. Claro, hermano, que hay temores que nos invaden, porque nadie nunca va a estar el 100% seguro de lo que va a hacer, pero es imprescindible aprender a esperar en Dios. Yo creo, ¿verdad?, que nosotros estamos creciendo. Yo doy gracias, ¿verdad?, que tengo una iglesia que oye y aprende cada día y va cambiando su vida totalmente. Así que yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, que nos haya permitido estar con ustedes hoy y a los que también nos oyen por estas redes sociales para poder llevar este pensamiento acerca de nuestra fe. Mire, nada de lo que usted oye con fe, de la misma fe, debe ser agregar a lo que ya usted sabe. Entonces, que hoy he aprendido que hay un tiempo de espera, pero en ese tiempo de espera debemos proteger las promesas que hemos puesto delante de Dios para que venga y tenga resultado. Así que yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, otra vez. Y yo quiero orar, Padre. Yo te doy gloria, Padre, por tu gran misericordia. Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú has dicho se ha de cumplir, porque tú has puesto tu palabra y tu nombre sobre todas las cosas. Y nosotros hemos aceptado en cierto todo lo que tú dices. Y creemos que pronto veremos la manifestación de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Padre, yo oro por aquellos que están pasando por alguna situación difícil, sea físico, de su vida familiar o de la economía, la que sea. Yo sé que tú eres poderoso para cambiar cualquier situación. Y yo oro en tu nombre y ordeno que las cosas vuelvan a su lugar y que la esperanza que tiene en el corazón crezca cada día y su fe también, ¿verdad?, vaya creciendo. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén.